aquellos que no. Nuevamente, la gran tribulación es un evento o un periodo de tiempo de 7 años donde Israel principalmente va a ser tratada por Dios, van a ser utilizados por Dios, pero no solamente ellos, sino también todos aquellos que no creyeron o no pusieron su fe en Cristo Jesús y no fueron en el rapto con nosotros. Entonces nosotros nos vamos en el rapto y la Biblia de hecho dice que Dios tiene no solamente la iglesia, cuando Él mira la tierra, Él ve tres pueblos y nos dice que no seamos tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios, pero quedan judíos y gentiles aquí en la tierra y Dios va a tratar por medio de los gentiles, por medio de Israel, perdón, dar salvación también a los gentiles. Y esto va a ser un periodo de juicio, pues nosotros vamos a ser librados de ese juicio porque pues gracias a la sangre de Cristo y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, no necesitamos ser juzgados, pero ese va a ser un periodo de juicio que hace que acabe la edad de la iglesia, la edad de la gracia, edad del Espíritu Santo, y va a ser un periodo de transición para entrar en lo que más adelante es conocido como el reinado milenial, el regreso de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, de lo que vamos a estar hablando un poquito, entonces, es acerca de la gran tribulación, pero en resumen, durante ese periodo de 7 años, lo que va a suceder es que el anticristo, que de pronto hemos escuchado hablar acerca de esto, va a tomar el poder, o sea, va a ser un tiempo de dificultades, donde él va a tener como su cuartico de hora para hacer cosas aquí en la tierra y tendrá pues dominio sobre muchas cosas y a través de eso va a empezar a perseguir a los que se levanten como creyentes. Aparte de eso, la Biblia también me dice que por causa de que las personas que se quedan no tienen a Jesús en su corazón, entonces el mal crecerá, la maldad aumentará en una medida sin precedente y al mismo tiempo son personas que no pusieron su fe en el sacrificio de Jesús y no han sido lavados o perdonados sus pecados, entonces va a venir juicio de parte de Dios. Entonces todo esto simplemente para decir que hay diferentes fuentes o razones por las cuales va a ser un tiempo difícil. Y bueno, quiero mencionar también de antemano que nosotros a veces como cristianos mencionamos la palabra tribulación y decimos, no, es que estamos pasando por una tribulación, una dificultad y en general pues simplemente damos la idea de un problema, pero la tribulación que atraviesa un creyente es muy diferente a la gran tribulación. Este es un tiempo histórico específico del que habla la palabra, que no tiene que ver con los creyentes, que no tiene que ver con la iglesia, sino que tiene que ver más es con Israel y con las naciones. Dios, de hecho, cree que es algo bastante importante. En el Nuevo Testamento se menciona menos que en el Antiguo Testamento, pero sin embargo hay como 18 capítulos donde hablan acerca del día del Señor refiriéndose a la gran tribulación. Y si nosotros queremos enseñar balanceadamente la palabra, pues no podemos simplemente dejar de lado este tema. Ahora, aunque es un tema un poco lúgubre o difícil o de pronto nos muestra cosas fuertes que van a venir sobre la tierra, o sea, cuando la gente piensa en el fin del mundo, de esto es de lo que están hablando, de la gran tribulación, no es simplemente como para que nos asustemos y simplemente tengamos ahí temor de cosas que van a suceder no a nosotros, sino al mundo, sino que esto debería darnos, por causa del amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, el ánimo para ir a evangelizar, para compartir con otras personas, para que no se queden, para que reciban a Jesús antes y de esa manera entonces puedan participar del rapto. Pero entonces quiero mencionar de pronto algunos nombres que en la Biblia se le da acerca a este tiempo, cómo lo llama la Biblia a este tiempo. Y quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 30 y vamos a leer allí el versículo 7. Bueno, de pronto aquí no puedo compartir exactamente como quería, solamente el versículo, pero pues igual usted lo puede ver toda la pantalla. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Y aquí está el verso 7, dice, ah, cuán grande es aquel día. Estamos hablando acerca del día en que Jesús va a regresar y estamos hablando acerca de cómo comienza esto con la gran tribulación. Y dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora, quiero mencionar igual de antemano que comienza a hablar acerca de que va a ser un día sin precedente, no hay como otro tiempo semejante a él, dice, no hay otro semejante a él, y de hecho empieza a decir que es un tiempo de angustia específicamente para Jacob, ¿no? Y Jacob no solamente era el hijo de Isaac, sino que él fue el que luchó con el ángel y su nombre fue cambiado por Israel, entonces es tiempo de angustia para Jacob, Israel. Pero dice que de ella Israel va a ser librado, ¿no? Entonces este pasaje muestra también a quién va dirigido este tiempo y nos muestra específicamente que no tiene que ver con nosotros, la iglesia. Pero si nosotros vemos de pronto los nombres que le da la palabra, le dejé aquí una listica como para que ustedes puedan, los pueda tener, hay varios más, pero saqué algunos. Otros nombres que se le dan en la Biblia acerca de este tiempo es el día de Jehová.
Ahora, tenemos que tener en cuenta algo que en la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, en el Antiguo Testamento muchas veces cuando hablan acerca del día de Jehová y cosas difíciles que vienen, y juicio y fuego y que el sol se oscurecerá, en muchas ocasiones cuando comienzan a hablar acerca del día de Jehová, empieza hablando desde la gran tribulación y eso hace que Jesús ya regrese y vuelva como rey. Pero cuando habla del día de Jehová como día de destrucción, en general está haciendo las referencias a la gran tribulación. También en Malaquías lo llama el día grande y terrible. En Sofonías lo llama el día de la ira y de la angustia. En Isaías lo llama el día de la venganza y de la retribución. Y bueno, y como habíamos leído ahorita en Jeremías 37, el tiempo de angustia para Jacob, la nación de Israel. También en Joel lo llama día de tinieblas y de sombras. Y también, de pronto me gustaría que leyéramos Daniel capítulo 12, también lo llama tiempo de angustia como nunca antes. Entonces, no sé si de pronto le pueden tomar una fotico, pero me gustaría de pronto mientras usted está allí como tomando esas referencias, y bueno, es que justamente tengo la Biblia detrás de esa diapositiva, entonces si quito la diapositiva, entonces usted no la lee, lo voy a poner aquí en mi teléfono para que puedan también ir tomando notas mientras tanto. Pero entonces acompáñeme y vamos a leer esa última, Daniel, Daniel capítulo 12, y quiero que observe el versículo 1 porque allí nos ayuda también a entender a quién va dirigido y también quiero que observe la descripción que da. Dice, en aquel tiempo, Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y bueno, algunas cosas de pronto para tener en cuenta, dice que Miguel va a participar y que va a estar ayudando a Daniel y a su pueblo, ¿no? Y cuando nosotros observamos cuál era el pueblo de Daniel, pues es evidente que Daniel era israelita, fue llevado cautivo a Babilonia, y entonces dice que Miguel está a favor del pueblo de Daniel. ¿No? Voy a volverlo a leer. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablándole a Daniel. Pero también dice algo interesante y quiero que escuche lo que viene ahí más adelante. Dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, dice que es un tiempo de angustia sin precedente, como nunca hubo desde que la raza humana comenzó a existir hasta el momento en el que llega ese tiempo de la gran tribulación, dice, ningún tiempo se ha comparado. O sea que parece ser que esto es algo grave, es algo bastante difícil, porque nosotros hemos tenido en la historia de la humanidad muchas cosas fuertes, guerras mundiales, terroristas, gobiernos de pronto, no sé, que se han quedado en el poder a la fuerza, un montón de gente que ha hecho cosas horribles, holocaustos, y la Biblia dice que lo que va a venir en la gran tribulación no se compara con eso, es aún mayor que todas las cosas horribles que la raza humana ha visto. Entonces, pues eso ya nos pone las cosas en perspectiva, o sea, eso nos estaría diciendo que es un día bastante fuerte, es un día bastante difícil y bueno, y básicamente es algo que nosotros deberíamos estar apercibidos. Ahora, en la palabra, entonces, como le estaba mencionando, el día del Señor, en muchas ocasiones, si nosotros lo entendemos de la forma correcta, no solamente habla de la gran tribulación, sino habla de un espacio de tiempo un poco mayor. Normalmente la gran tribulación es el comienzo del día del Señor. Entonces aquí tengo como un pequeño esquemita, como para que usted se haga la idea. Esta primera parte es lo que ustedes ya hablaron con la pastora. No sé si ahí están viendo la flechita. Y si están viendo la flechita es donde dice rapto. Y básicamente lo que va a suceder es que nosotros como iglesia vamos a ascender y vamos a reunirnos con el Señor, la iglesia, ¿cierto? Nos vamos en el rapto y vamos a celebrar en el cielo lo que se llama las bodas del Cordero. Esa es la parte que ustedes ya habían leído, pero pues también en 1 Corintios 10:31 nos dice que no seamos tropiezo a judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Entonces la iglesia se fue, ¿quiénes quedaron? Quedaron los judíos y los gentiles. Los judíos y los gentiles están en la tierra mientras nosotros estamos celebrando las bodas del Cordero. Y ese periodo en el cual ellos se quedan aquí en la tierra, básicamente es el que nosotros llamamos la gran tribulación. Va a terminar al final con la batalla del Armagedón y el juicio de las naciones, y eso va a hacer que nosotros entremos en el reinado milenial con un cuerpo glorificado, los que estábamos con el Señor y aquellos que clasificaron de la tribulación, que el Señor les va a dar una oportunidad también para estar allí reunidos con nosotros. Y básicamente, si usted ve ahí en la gráfica del milenio, nosotros vamos a ser como reyes y sacerdotes y vamos a gobernar sobre quiénes, sobre las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones que van a salir de la gran tribulación.
Algunas personas van a clasificar, no van a perecer, pero va a ser muy difícil de pronto pasar a la otra temporada. Precisamente porque es un día de angustia como, no, como nunca hubo desde que hubo gente hasta que ese momento se manifiesta. Y en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, habla acerca del día del Señor y dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, si usted me acompaña, quiero que leamos de pronto ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y ya vuelvo a poner un momentico la gráfica. Y quiero que observe de pronto algunas cosas que dice allí en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Desde el de toda la vida han sido muy ricas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 un par de versos allí. Y ahora sí, dice allí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, bueno, varias cosas. Note que Pablo le está hablando a cristianos y les dice, ustedes no necesitan que yo les cuente acerca de los tiempos y de las ocasiones. ¿Por qué? Porque para los cristianos realmente no es que haya señales, los cristianos tienen al Espíritu Santo que nos muestra las cosas incluso que han de venir y como tenemos al Espíritu Santo no deberíamos estar desapercibidos. Las señales que hay, que dicen, ay, hay un montón de señales que se están cumpliendo, realmente no tienen que ver con el rapto de la iglesia, sino con el regreso de Jesús, que se va a dar 7 años después del rapto. Si esas señales se están cumpliendo alrededor de nosotros y nosotros nos vamos 7 años antes de que venga Jesús, entonces, ¿qué tan cerca realmente estamos del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, acerca de los tiempos y las ocasiones, ustedes, los creyentes, no tienen necesidad de que el apóstol Pablo o nadie les diga, porque en el interior el Espíritu Santo nos va a mostrar que necesitamos estar apercibidos. Creo que el que estemos estudiando este tema es porque como cristianos, como iglesia, sabemos que es importante estar entendidos de los tiempos. Pero dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, ahora yo quiero que observe esto, dice, ustedes hermanos no tienen necesidad que yo les escriba, pero cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces aquí quiero mencionar algo. Cuando la Biblia habla acerca de la venida de Jesús como ladrón en la noche y que va a venir como por sorpresa, un ladrón no avisa, ¿no? Como, oiga, voy a ir a robarlo, ¿no? Eso no va a pasar. De alguna manera lo que está diciendo es que Él va a venir por sorpresa, no para la iglesia, sino para el mundo. Al mundo es el que va a coger por sorpresa. También es un poco raro que compare la venida del Señor con un ladrón, ¿no? ¿Cómo así que va a venir Jesús como un ladrón en la noche? Sí, porque Él no viene simplemente a quedarse. Un ladrón no viene como, ay, me quiero quedar aquí 15 días, un mes. No, el ladrón normalmente entra y saca algo y se va. De la misma manera va a venir Jesús a entrar, ¿cierto? A la tierra, sacar algo, su iglesia, y se va. Y dice que va a coger a ellos por sorpresa, pero a nosotros no. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y sería bueno que usted lo declare, que usted declare esto sobre su vida. Yo no estoy en tinieblas. A mí la venida de Jesús no me va a coger por sorpresa como un ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. Y si Dios lo dice, yo le creo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, estemos vigilantes y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pero entonces básicamente dice, no esté dormido, ¿no? Hay una advertencia o una exhortación, una amonestación de parte del Señor donde nos dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. A medida que vamos más cerca al regreso de Jesús, pareciera que algunos cristianos se van a quedar como dormidos y desapercibidos. Pero la Biblia dice que nosotros debemos estar vigilantes, que aunque haya tinieblas sobre la tierra y oscuridad cubra las naciones, sobre nosotros será vista la luz del Señor y debemos estar es como vestidos de luz, de vida, de día. Y me gusta que dice, no nos ha puesto Dios para ira, o sea, no nos puso para pasar por la gran tribulación, por los juicios que van a venir sobre la tierra, nos vamos a ir antes, ¿cierto? Él viene a sacarnos y Dios nos ha puesto es para salvación. Entonces, pues sea que velemos o que durmamos, que hayamos muerto, precedido, de pronto nos hayamos adelantado en la carrera, cuando Jesús regrese vamos a vivir juntamente con Él. Pero bueno, volviendo otra vez a lo que estaba diciendo, aquí dice el día del Señor. Entonces en la Biblia el día del Señor,
Cuando nosotros hablamos del día del Señor, en 2 de Pedro 3:8 dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El día del Señor realmente en muchas ocasiones habla acerca de todos los eventos que van a suceder después del rapto de la iglesia, desde la tribulación hasta el reinado milenial, hasta el último juicio de los incrédulos delante del gran trono blanco. Eso es el día del Señor. Entonces el día del Señor son básicamente 1000 años. Pero el comienzo del día del Señor es la gran tribulación y en muchas ocasiones cuando vemos esas cosas terribles que habla acerca del día del Señor, está hablando desde el regreso de Jesús por nosotros la iglesia, cómo vamos a ser raptados y cómo van a haber una serie de dificultades aquí en la tierra. Ahora, cuando nosotros nos vayamos como iglesia, no vamos a tener que pasar por la gran tribulación, estábamos mencionando, porque el Señor nos dice que podemos estar entendidos y apercibidos de los tiempos. Quiero que veamos otra diapositiva. Y la Biblia dice que de hecho como creyentes nosotros vamos a estar entendidos. Ahora, no sé si usted ha leído la historia, pero en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 18, es el momento en el que el Señor recoge a Elías. Y se la voy a parafasear, esto ya lo leímos, o sea, ya leímos que no vamos a estar desapercibidos, porque como creyentes tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Y quiero mencionar esto, las señales no hablan realmente acerca del rapto, ¿no? Las señales que hay, mirad que nadie os engañe, que vendrán muchos falsos cristos, que habrán terremotos, que se levantará nación contra nación o básicamente gente dentro del mismo pueblo luchando unos con otros o va a haber polarización y todo este tipo de cosas que va a ser como los días de Lot. Todo eso no habla acerca del rapto, sino habla acerca de Jesús regresando a la tierra como rey. No hay verdaderamente señales que adviertan del rapto, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y podemos saber. En el caso de Elías, cuando Elías fue llevado al cielo, no sé si usted recuerda que él venía caminando con Eliseo y entonces Elías le decía, quédate aquí, ¿cierto? Y ellos pasaron de Gilgal a Betel y de Betel a Jericó y cuando él, de hecho, le dice, quédate aquí, Eliseo le decía, no vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y cuando llegaban a cada uno de los pueblos, cuando llegaron a Betel, salieron como los hijos de los profetas, otros estudiantes de Elías, y dijeron, ¿saben que hoy te va a quitar el Señor? Leámoslo un momentito, porque si no, es más fácil verlo ahí en la palabra. Todos sabían exactamente el momento en el que Elías iba a ser quitado. Pareciera como que no era algo que estaba oculto, no era algo que de pronto ellos no pudieran saber. Quiero que vea Segundo de Reyes, capítulo 2, y bueno, no lo vamos a leer completo, pero sí vamos a leer una buena porción allí de la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Entonces, bueno, venían Elías y Eliseo y llegan a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Ahora, yo quiero que observe esto. Elías va a ser raptado, va a ser llevado al cielo. Y los hijos de los profetas o los estudiantes, discípulos de Elías, sabían que Elías iba a ser raptado. Y le dicen a Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo también sabía, dijo, sí, yo lo sé, callad. Ahora, cuando usted llega a Jericó, dice que pasa lo mismo, ¿no? Salieron los hijos de los profetas, verso 5, que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor? O sea, los de Betel sabían, los de Jericó también, y Eliseo pues sabía, yo lo sé, callad. Y después vinieron otros 50 y estaban mirando cuando llegaron ya a Jericó y cruzaron el Jordán, habían otros que estaban viendo y todo el mundo estaba pendiente porque sabían. Y Elías mismo sabía y Elías de hecho le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado. O sea, Elías sabía que él se iba a ir antes de que sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y bueno, y usted sabe lo que sucedió, que finalmente vinieron carros de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, esto hace que Elías sea como un tipo del rapto, ¿no? Ahora, ya Dios lo ha hecho antes, Él lo puede hacer también con nosotros, nuevamente. Pero lo que me llama la atención es que todos sabían los hijos de los profetas en Betel, sabían los hijos de los profetas en Gilgal, sabían los hijos de los profetas en Jericó, sabía Elías, sabía Eliseo, o sea, era el secreto peor guardado de la historia. Era como si todo el mundo estuviera enterado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que antes de que comience la gran tribulación, nosotros vamos a saber el momento en el que nosotros nos vamos a ir. Ellos no tenían ni siquiera el Espíritu Santo habitando en su interior y ya sabían
acerca de ese rapto. Ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu de sabiduría y revelación vamos a estar apercibidos en el momento en el que el Señor nos pida que vayamos también con Él al cielo? Entonces, a nosotros no nos va a coger por sorpresa, dice la palabra, pero para el mundo va a cogerlos por sorpresa y de ahí en adelante van a empezar una serie de dificultades, una serie de eventos desafortunados para ellos. Ahora, lo que yo veo en la palabra, por lo que acabamos de leer, que Dios no nos puso a nosotros para ira, es que la iglesia no va a pasar por ese periodo llamado la gran tribulación. Yo he visto que algunas personas de pronto tienen la idea de que, ay, hubo pandemia y es que ya estamos en la gran tribulación. No, la gran tribulación es un tiempo sin precedentes. Si estuviéramos en la gran tribulación, lo sabríamos. Hay versículos en la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 7, donde habla incluso de demonios que han sido desatados del abismo y que están andando en la tierra. Ahora, yo no sé usted, pero yo no he visto, no sé, subiéndome a Transmilenio ningún demonio. Hay algunos de pronto en estos días que me ha dado la impresión, pero que están es como poseídos. Pero no, esa es otra historia. Mejor no nos metemos con eso. Pero realmente no estamos viendo demonios andando en la tierra y no estamos viviendo en ese tiempo sin precedente y seguramente muchas personas en la historia de la humanidad han visto también pandemias, han visto también crisis, momentos donde de pronto la población estaba molesta con sus gobiernos y ese tipo de cosas. De hecho, lo estamos viendo hoy en el mundo, como que la gente a veces no se da cuenta, ¿no? Porque pasó en Francia, en Estados Unidos, en México, no sé, casualmente también en Chile, Ecuador, Argentina, y a veces pensamos que solamente son cosas que nos atañen a nosotros aquí en Colombia y no nos damos cuenta que es algo que está pasando en el mundo. Y realmente las cosas que están sucediendo alrededor es básicamente el anticristo va a llegar y va a gobernar, pero alguien tiene que prepararle la plataforma para que finalmente él pueda presentarse como el libertador y el que va a solucionar los problemas de todas las personas. Y entonces, obviamente, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo es sistemático y organizado para que la gente esté tan cansada de todos sus sistemas políticos que al final aparezca un salvador que diga, yo de pronto les puedo ayudar y todos lo reciban como, sí, tú eres el próximo Mesías y libertador. ¿No? Entonces a veces la gente no se da cuenta que mucho de lo que está sucediendo allá afuera es simplemente que ya el diablo está trabajando, tratando de establecer el terreno para poner a su anticristo a gobernar. Pero la Biblia me dice que nosotros somos libres de la ira venidera. Me gustaría que lea 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Todos estos versículos nos hablan acerca específicamente de cómo nosotros como iglesia no tenemos que preocuparnos de este tiempo, este periodo de tiempo, porque realmente ya Jesús pagó un precio por nosotros. Gracias a que Él recibió el castigo por nosotros, pues no tendría sentido que nos quedáramos en un tiempo donde el mundo va a ser juzgado, donde la tierra va a ser juzgada. Jesús fue juzgado por nosotros. Entonces dice allí en 1 Tesalonicenses 1, versículo 10, observe aquí al final, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, nosotros estamos esperando a Jesús de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Ahora quiero que observe esta frase, Jesús nos libra de la ira venidera. Entonces podemos estar seguros que ese tiempo de ira, ese tiempo de dificultad que viene sobre la tierra no es un tiempo que va a ser para nosotros, Dios nos prometió librarnos de la ira venidera. En Apocalipsis, en el capítulo 3, aparecen las epístolas que escribió el apóstol Juan, que les fueron dadas por revelación por el Señor Jesucristo a las iglesias de Asia Menor. Y en Apocalipsis 3, desde el versículo 7, empieza la epístola de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que se va en el rapto. Es una iglesia que tiene una puerta abierta delante de él que nadie puede cerrar, ¿no? La puerta del rapto, que el Señor nos va a llamar y va a decir, sube acá, como dice también en Apocalipsis en el capítulo siguiente. Pero en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, esto es escrito para los cristianos. El Señor le dice a los cristianos, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces nosotros tenemos la confianza de que el juicio no va a venir mientras nosotros estemos aquí. ¿Por qué sabemos que la gran tribulación no ha empezado? ¿Por qué sabemos que no hay gran tribulación en este momento? Porque usted y yo estamos sobre la tierra. Ahora, en Génesis, en el capítulo 19, aparece la historia también de Lot, y no sé si usted recuerda que hubo un juicio sobre la ciudad de Sodoma y Lot estaba allí, y bueno, y finalmente el Señor, pues, que es lento para la ira y grande misericordia, tuvo que juzgar también toda la maldad de las personas que habían allí, y sin embargo, hay algo que me llama la atención, que como Lot era un hombre justo, el Señor lo protegió. Y quiero que observe de pronto un pedacito de la historia. Bueno, usted conoce que vinieron unos ángeles, visitaron allí a su casa, visitaron a su familia, pero quiero que observe en Génesis, en el capítulo 19, el versículo 22. Resulta que cuando el ángel está saliendo,
le dice, Lot está un poquito asustado, ¿no? Y suplica que no destruyan la ciudad hasta que él salga y que él pueda irse a una ciudad pequeña que se llama Zoar. Y note la respuesta del ángel. El ángel le dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Bueno, que básicamente, pero yo quiero que observe lo que dice aquí. El ángel le dice, nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. O sea, el ángel había sido enviado para desatar el juicio sobre Sodoma, pero le dijo, no voy a poder hacer nada mientras tú estés aquí en la ciudad de Sodoma. Entonces, apresúrate, date prisa, escápate a la otra ciudad, porque mientras tú, siendo justo, estés aquí, Dios no puede simplemente hacer morir al impío con el justo, ¿cierto? O sea, Él no va a castigar a una persona que no debe nada. Ahora, nosotros obviamente no es que seamos puros por nosotros mismos, es gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, pero si Jesús ya recibió el castigo por nosotros, entonces cuando Dios venga a castigar la tierra por la incredulidad, por la maldad, si nuestro pecado ya fue castigado, entonces no debería castigarlo nuevamente sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como iglesia nos vamos antes de estos eventos, vamos a salir antes de la gran tribulación. Gloria al Señor. Entonces, ahora sí, quiero contarle de qué se trata un poco esto de la gran tribulación, por qué es tan difícil. Solamente quería como aclarar ese punto, primero, porque algunas personas de pronto se confunden y justamente con todo lo que pasó del año pasado, pues la gente estaba pensando como, no, nos quedamos y ya quién sabe qué pasó y nos va a tocar hasta que Jesús regrese ya como rey, sufrir las dificultades que hay aquí en la tierra. Pero entonces quiero contarle de pronto un poquitico de qué se va a tratar realmente la gran tribulación contándole que nosotros nos vamos antes, como ya la pastora les había compartido. Ahora, resulta que hay tres razones por las que ese periodo de tiempo es muy difícil. O sea, son tres causas. Una de las causas es que las personas que se quedan aquí son personas que no tienen a Jesús en su corazón, ¿no? Todos los que tenían a Jesús en el corazón nos fuimos con Cristo, nos fuimos en el rapto. Pero entonces las personas que se quedan aquí van a tener problemas con su carne, ¿no? Son personas egoístas, orgullosas, sin Dios, sin el amor derramado en su corazón. Y eso va a hacer que sea un periodo muy difícil. Por otro lado, la Biblia habla acerca de un personaje que se va a levantar a hacer de las suyas en medio de la tierra. Es así como Dios envió a su hijo, el diablo va a levantar su anticristo, ¿cierto? Es como él es un imitador y le gusta hacer todo, como copiar todas las cosas que hace Dios. Entonces va a levantar al anticristo y él va a hacer un gobierno pésimo sobre la tierra. Y aparte de eso, toda esta gente no recibió a Jesús como Señor y Salvador, lo rechazaron y Dios entonces va a tener que juzgar la tierra. Estos tres factores van a hacer que sea un momento muy difícil, ¿no? No solamente la maldad de los hombres ya es algo horrible, pero además de la maldad de los hombres, el anticristo y el juicio que viene de parte de Dios van a hacer que este periodo de tiempo sea un periodo de tiempo con muchas dificultades. Entonces quiero de pronto contarle un poquitico de cada uno de estos en particular y podemos leer de pronto un par de versos como para que usted vea exactamente de qué estamos hablando. Quiero que me acompañe, bueno, igual lo voy a poner aquí también para que vaya leyendo. Pues dijimos, lo primero es que la Biblia nos advierte que va a haber un montón de gente egoísta, las personas, o sea, que no tienen a Jesús en su corazón. Nosotros, como hijos de Dios, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, su Hijo es la luz del mundo, Él vino a ser morada en nosotros y Él encendió un fuego en el momento en el que creímos e hizo de nosotros lámparas, ¿no? Y nosotros somos como luz para el mundo. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos vamos? ¿Qué pasa si la iglesia se va? Si la iglesia se va, que es luz para el mundo, ¿cómo va a quedar el mundo? En oscuridad y en tinieblas. Por otro lado, la Biblia también dice que la iglesia es como sal, ¿no? Y en esa época, pues ellos no tenían refrigeradores, neveras, entonces la sal era para preservar, para que la carne no se deteriorara con el tiempo, ¿no? Y básicamente la sal detiene un poco o refrena, ¿no? No detiene completamente, pero sí refrena la corrupción. Y la Biblia dice que la iglesia es sal. ¿Qué pasa cuando la sal sea quitada? Entonces la corrupción va a aumentar. Entonces, lo que nos damos cuenta es que no va a haber nada que refrende la corrupción, la luz se va a ir del mundo y entonces lo que va a quedar es oscuridad. Y al salir, entonces, la iglesia, lo que va a suceder es que en la tierra las cosas se van a poner bastante difíciles. Yo quiero que me acompañe a leer un par de versos acerca de estos. Vaya conmigo a Mateo, al capítulo 24. Mateo 24. Y allí vamos a leer los versículos. Bueno, hay varios, pero esos que aparecían ahí, 12 y 13. Y de pronto podemos leer allí.
también el verso 15, ya que estamos allá al ladito. Mateo capítulo 24, versículo 12. Y dice allí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, quiero mencionar algo, ¿no? Porque esto no sucede en nuestro tiempo. Yo quiero que observe un poquitico más atrás, observe el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación. Entonces, note que está hablando, en medio de la tribulación, dice que el amor de muchos se enfriará, y vea un poquitico más adelante, verso 21. Porque ahora entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, estas son palabras de Jesús, ¿no? Eso es la respuesta de Jesús a los discípulos cuando le preguntaron qué señales va a haber de tu venida y qué señal habrá del fin de siglo y de todas estas cosas que nos estás hablando. Y Jesús empieza a darles la respuesta, o sea, Él quiere que nosotros seamos entendidos de cuáles son las señales de su venida, pero cuando Él describe la gran tribulación, y note la forma en la que Jesús lo llamó, ¿no? La gran tribulación. ¿Por qué lo llamamos gran tribulación? Porque Jesús lo llamó así. Pero entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, y observe cómo la escribe Jesús, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, nunca ha habido ni nunca habrá un periodo tan terrible como ese periodo de la gran tribulación. Todo lo que la Biblia dice acerca de la gran tribulación no nos da ningún tipo de esperanza. No es un tiempo en el cual usted quiera vivir. Yo no sé, yo he visto películas de horror, he visto películas de guerra, he visto documentales acerca de dictadores y gente que hace cosas horribles, y criminales, sádicos, sociópatas, locos, pero lo que Jesús dice es que ninguna de esas cosas se compara con el tiempo en el que va a venir la gran tribulación. Pero quiero que observe que en medio de haber dicho verso 9 tribulación, y luego otra vez verso 20 21, gran tribulación, en medio de eso, en los versículos 12 y 13, dice que la maldad se ha multiplicado tanto que el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a quedar un montón de gente carnal, cada uno luchando por lo suyo. No sé si usted ha visto que las personas sin Cristo son, no sé, solo piensan en ellos mismos, son egoístas, ¿no? Así como en nuestra carne. La única diferencia entre ellos y nosotros es que tenemos a Jesús y en el corazón queremos ser de bendición, queremos ser generosos, pero incluso a veces tenemos luchas con nuestra propia carne porque la carne a veces vela por su propia supervivencia y entonces le cuesta un poco trabajo, pero imagínense gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios, gente sin el amor de Dios en el corazón. Entonces el amor de la gente aquí se va a enfriar. Y algunas personas también me dice que en ese tiempo, si siguen firmes, pueden incluso tener salvación en el tiempo de la tribulación. Ahora también en los versículos 15 en adelante empieza a decir, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta abominación desoladora es que Daniel profetizó que iba a aparecer uno que se iba a hacer pasar por Jesús, que se iba a hacer pasar por el Cristo y se iba a levantar. Entonces aquí también nos está dando otra referencia que esto es en la gran tribulación, porque es donde el anticristo, la abominación desoladora, es otro nombre que se le da al anticristo, se levanta en medio de la tierra. Entonces, bueno, obviamente es una referencia a la gran tribulación. Y quiero que me acompañe y veamos otro versículo para que vea que la Biblia cada vez que habla acerca de este tiempo nos dice que es un tiempo difícil, un tiempo sin precedente. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice allí, también debes saber esto, que en los postreros días, en el tiempo final, vendrán tiempos peligrosos. Y empieza, bueno, a darnos la descripción de cómo va a ser las personas que van a estar en este tiempo. Pero bueno, quiero mencionar esto. El Espíritu Santo quiere que usted sepa, el Espíritu Santo quiere que usted sea entendido. Esto no es solamente el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, sí, por supuesto, pero también si está en la Biblia, Dios no pone cosas de relleno, es el Espíritu Santo diciendo, oye, cristiano, creyente, hijo mío, debes saber esto. Entonces los cristianos debemos saber cómo van a ser los postreros tiempos. Y los postreros tiempos, la Biblia describe que van a venir tiempos peligrosos, los postreros días. Ahora, esta palabra peligroso solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Y la otra referencia en la cual aparece esta palabra peligroso en el griego es hablando del endemoniado gadareno y de hecho es traducida como feroz en gran manera. Dice que el endemoniado gadareno era feroz en gran manera y es la misma palabra que aquí es traducida como peligroso. O sea que podríamos decir que en los posteriores días van a venir tiempos feroces en gran manera. Y bueno, creo que ya están comenzando, ¿no? Ya podemos sentir un poquitico esos tiempos feroces. Pero cuando empieza a hablar acerca de cómo van a ser los hombres en ese tiempo, amadores de sí mismos, ya no es el amor de amar a Dios por encima de todas las cosas, ama a tu prójimo, no, es amadores de sí mismos,
¿cierto? Y por causa de eso solamente quieren plata para ellos, vanagloria, ¿cierto? Crédito para ellos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, en la época de la desobediencia y la rebeldía, ¿no? El diablo es padre de rebeldía y desobediencia, entonces él está ya tratando de establecer básicamente lo que va a ser el periodo más adelante de la gran tribulación. Ya huele a gran tribulación, pero si huele a gran tribulación, si el viento de la gran tribulación ya está trayendo los aires de cómo hacer ese periodo de tiempo, entonces también nos huele a rapto y también nos huele a avivamiento, también huele a que estamos cerquita a la venida de Jesús y que la iglesia, Jesús no viene por una iglesia rinconada, él no viene por una iglesia golpeada, él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y este es el tiempo en el que la iglesia se va a fortalecer más y más, sobre todo aquellos que estén permanentemente en comunión con él, ¿no? También la Biblia dice que lastimosamente hacia el final algunos apostatarán, se apartarán de la fe, se están enfriando por causa de todo lo que está sucediendo alrededor, pero bueno, yo creo que ustedes no son esos porque ustedes son los que se conectan muy juiciosos para recibir la palabra y ustedes van a ser la iglesia del avivamiento del último tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Pero entonces, bueno, una de las razones por las cuales es difícil ese periodo de tiempo es porque la Biblia nos dice que los hombres que se quedan son un montón de hombres egoístas, ¿no? Hombres sin Dios en su corazón. Ahora, ya que estamos ahí en Segunda de Tesalonicenses, acompáñeme a Segunda de Tesalonicenses al capítulo 2. No, es que estamos en Segunda de Timoteo, no. Segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses, capítulo 2. Y en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, también nos dice allí algo importante para que podamos entender la otra razón, ¿no? Entonces, la primera era la maldad de la carne. Pero observe aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer, perdón que se me bloqueó, ahora sí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer los versículos 3 y 4. Y empieza a decir, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que son dos cosas diferentes. Nuestra reunión con Él es el rapto, la venida del Señor es cuando Él regresa como rey 7 años después. Pero básicamente empieza a decir, nadie os engañe, verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahora, note eso, Jesús no va a regresar sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estas dos referencias también son nombres dados al anticristo. El anticristo es llamado de diferentes maneras en la Biblia, es llamado la bestia, es llamado también el, la abominación desoladora, el anticristo, el pseudocristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene diferentes nombres, pero básicamente es el mismo personaje. Pero entonces Jesús no va a regresar sin que antes se manifieste este hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, bueno, note que una de las cosas es que él se va a sentar en el templo de Dios. Los judíos en este momento ya tienen todo el material, están trabajando para poder edificar nuevamente su templo, ¿no? Entonces, si llega a ver la noticia de que ese templo empieza a ser construido, aunque ya obviamente todo lo que ha venido el Instituto del Templo trabajando en esto ya nos muestra que realmente eso está más cerca de lo que la gente se imagina, pero si usted llega a ver que construyen o comienza la construcción del templo, ya nos fuimos, o sea, ya básicamente Jesús llegó. Pero, ¿por qué? Porque esto es parte del cumplimiento, que en la gran tribulación el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a hacer pasar por Jesús en el templo y se va a hacer pasar por Dios mismo. Entonces, bueno, la segunda razón que estábamos mencionando por la cual este periodo va a ser tan difícil es que la Biblia de hecho nos cuenta que el diablo va a tener ahí como su cuartico de hora para gobernar sobre la tierra y va a mostrar cómo es pésimo administrador, ¿no? Yo de hecho comparo un poco la situación que está sucediendo hoy en día, como que de alguna manera es como la presión, a veces queremos cambiar un gobierno malo por otro igual de malo, o peor, yo no sé cuál sea, igual la gente, los hombres no van a resolver la situación de este mundo, ¿no? A veces creemos que si llega otro gobierno y si llegan otros diferentes y viene un cambio, entonces vamos a erradicar la pobreza y ya nos vamos a volver un paraíso. Pero Jesús dijo a los pobres, ustedes siempre los van a tener en la tierra. El único que va a quitar esto es Cristo Jesús, ¿no? Él es el único que va a cambiar verdaderamente la situación. Pero también va a haber un momento en el que de pronto la gente diga, no, no queremos ya como las cosas como están, y el diablo finalmente se va a montar al poder y va a mostrar lo mal administrador que él es, lo pésimo gobernando, y bueno, y él todo lo que hace es robar, matar y destruir, y entonces va a tener ese cuartico de hora para robar, matar, destruir, y la gente se va a dar cuenta que vivir sin Dios es muy difícil. Entonces, bueno, básicamente lo que estamos viendo es que esa abominación desoladora, ese hombre pecado, hijo de perdición, que es también mencionado en Daniel en el capítulo 9, verso 7,
27, pues es básicamente el que va a venir a destruir todas las cosas en la tierra. Entonces esa es la segunda razón, ¿no? Una, la maldad de la carne, otra, el anticristo. Y la tercera, bueno, y qué pena, esto de pronto, si Dios no lo permite, lo vemos más adelante. Y la tercera, y aquí vamos a hacer una pausa porque Pastora también quería que de pronto hiciéramos una serie de preguntas. La tercera razón es el juicio de Dios, la tercera razón por la cual este tiempo va a ser muy difícil. Algunas veces nosotros pensamos, bueno, no, esto es simplemente porque el diablo es malo y porque muchas cosas van a suceder aquí por culpa del diablo, pero la Biblia me dice que también, de hecho, las cosas se están poniendo tan terribles en la tierra que Dios va a tener que intervenir. La maldad de la carne está haciendo tantas cosas malas y la gente buscando sus propios intereses, robando, haciendo cosas, haciendo sufrir a la población. Lo que están haciendo es empeorar la situación y Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, aunque no ha juzgado, no quiere decir que no vaya a juzgar, ¿no? Una cosa importante de pronto que nosotros debemos entender es que juicio demorado no es juicio eliminado. Que Dios no haya juzgado no quiere decir que Él no vaya a juzgar, ¿no? O sea, de hecho, el entender el juicio de Dios, entender la ira de Dios, es también entender parte de su naturaleza y su carácter. Si Dios no tuviera una opinión en cuanto al pecado, en cuanto a la maldad, si Él no quisiera hacer algo al respecto, no podríamos decir realmente que es un Dios perfecto y amoroso, porque como un Dios amoroso es tan insensible y no se da cuenta del sufrimiento de la gente. Ahora, Dios no ha juzgado porque Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, su deseo es que haya salvación y básicamente el tiempo en el que estamos viviendo es una manifestación de su amor, esperando para que la gente cambie. Pero las cosas se están poniendo tan terribles y yo no sé si usted ha visto que el 2020 fue peor que el 2019 y como pinta el 2021 va como peor también que el 2020 y yo sé que la gente dice, no, esto se compone, pero bíblicamente esto no se compone, o sea, realmente la senda de los justos, y para nosotros los creyentes, y no quiero desanimarlo, para nosotros los creyentes es bueno, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto, entonces nosotros vamos a tener bendición, protección, caminamos cerca de la mano de Dios, Él sigue haciendo milagros sobrenaturales y Él fue capaz de proveer 40 años en el desierto por la nación de Israel, Él puede proveer por 2, 3, 4 años, si las cosas se ponen duras, tenemos un Dios que hace milagros. Amén. Entonces va a ser de bendición para nosotros y vamos a ver más de la gloria de Dios y más manifestación de señales, milagros y prodigios, pero la verdad es que en la tierra las cosas no se van a poner mejor. La Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y bueno, y eventualmente lo que va a suceder es que por causa de todo lo que está sucediendo, el rapto realmente es una operación de rescate. La maldad es tanta que Jesús no va a venir, o no va a dejar a su iglesia sufrir a su novia para que la maltraten en medio de todo lo que está sucediendo en la tierra porque se está levantando, y no sé si somos conscientes de eso, una persecución en contra de la iglesia, ¿no? Todo esto es por las almas, o sea, esto no es político, esto no es de salubridad, el punto es que la gente no escuche la palabra de Dios y que gente no sea salva. Entonces no podemos ser tan desentendidos de lo que está sucediendo realmente en el espíritu, pero Jesús, viendo lo que está sucediendo y viendo cómo su iglesia empieza a ser atacada, eventualmente dice, bueno, ya yo les he tenido paciencia, pero voy a tener que intervenir, no voy a dejar que mi iglesia sufra, y el rapto es una operación de rescate antes de que él envíe la guerra contra el mundo. Normalmente cuando un gobierno va a atacar a otro, cuando un país va a atacar a otro, lo primero que hace son sacar a sus embajadores. La Biblia dice que usted está en el mundo, pero usted no es del mundo. O sea que usted, como hijo de Dios, va a ser sacado como un embajador para que Dios finalmente pueda hacer guerra contra este sistema del mundo corrupto que finalmente necesita ser juzgado, ¿no? Que él no puede simplemente tener o pasar por alto toda esa maldad. Entonces vamos a leer un versículo más y de pronto con eso vamos terminando y simplemente acompáñeme a Isaías capítulo 2 y vamos a leer allí el versículo 19. Isaías capítulo 2, versículo 19. Y dice allí, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Ahora, esto tiene que ver también justamente con el final de la gran tribulación, cuando Él venga y ejecute el juicio final, ¿no? Y se levante para separar las ovejas de los cabritos y venga el juicio sobre las naciones. Pero note que dice que están escondidos, no están escondidos por la maldad de la carne o por el anticristo. O sea, no están escondidos de hombre o del anticristo o de la bestia o del falso profeta o de los demonios que hay sobre la tierra, sino por la presencia temible de Jehová. Están escondidos desde Dios en esa época y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Ahora, esto me parece terrible. O sea, ya que el diablo venga y haga las suyas y que el anticristo esté haciendo las suyas, es malo,
¿cierto? Que la gente sin Dios simplemente busque lo suyo propio, pues es horrible, pero que el Señor se levante a castigar la tierra, o sea, eso va a ser un tiempo donde se van a desatar una serie de juicios. Entonces vamos a dejar una pausa aquí, pero entonces lo que yo quiero, solamente como para que quede antojado y de pronto nos acompañe la próxima vez, es que en la Biblia se habla acerca de unos sellos, unas trompetas y unas copas que van a ser desatadas, que básicamente hablan acerca de ciertos juicios que van a venir sobre todo el sistema del mundo, que van a venir de parte también del Señor. Y una de las razones de las dificultades que de pronto se van a ver sobre la tierra no tiene que ver solamente con las cosas de pronto que el hombre está haciendo, sino tiene que ver con que el Dios mismo va a juzgar la tierra. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las fuentes de que este tiempo sea tan difícil? ¿Por qué es tan dura la tribulación? Porque el hombre sin Dios es terrible, porque el diablo va a tener su cuartico de hora con el anticristo y porque Dios va a juzgar a todos aquellos que no recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Estos tres factores combinados van a hacer que esos 7 años sean 7 años horribles sobre la faz de la tierra. Y la Biblia dice que es un tiempo sin precedente, como nunca hubo desde que hubo gente hasta ese momento, como nunca habrá después de ese, y es un tiempo horrible, peor que cualquier guerra mundial, peor que cualquier catástrofe que haya venido sobre la tierra. Va a ser un tiempo horrible y por eso predicamos el Evangelio. La razón de este tema no es que usted se asuste y como, oh, ¿qué vamos a hacer? Si usted viene a Jesús, usted no va a pasar por ese tiempo, pero la razón de compartir este tema es que tal vez usted conoce gente que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, y tal vez si usted los ama, lo mejor que puede hacer por ellos es predicarles el Evangelio. Ahora, si no le caen bien, no les diga nada y que se queden en la gran tribulación y que se vayan al infierno. No, reprendo en el nombre de Cristo Jesús, estoy molestando. Necesitamos predicar las buenas noticias de la salvación. Entonces, pastora, Mm. no sé, vamos a parar, qué pena que no alcancé a parar antes, es mucho tema. No, no, Pastor Pablo, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Mi pregunta es, en el tiempo de la gran tribulación, ¿el Espíritu Santo está aquí en la tierra o no va a estar? La tierra está en caos. Nosotros estamos pues en la celebración de las bodas del Cordero y todo, pero acá en la tierra el Espíritu Santo está, no está. Está sin volumen. Gracias. Es una pregunta que muchas personas se hacen, casualmente es por algo que dicen Tesalonicenses, que dice que hay algo que en este momento lo refrena cuando estamos leyendo acerca del hombre pecado y el hijo de perdición. Y dice, pero ustedes saben que él no se puede manifestar porque hay quien lo refrene hasta este momento. No sé si recuerdan el pasaje que habíamos leído en Génesis 19 acerca de Lot, que el ángel le dijo, no voy a poder hacer nada mientras tú estés aquí. Entonces, lo que refrena realmente no sé, que la oscuridad venga es la luz. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Ahora, resulta que lo que va a suceder, porque algunas personas dicen lo que lo refrena es el Espíritu Santo, hasta cierto punto sí, pero para decirlo más específicamente, lo que refrena la venida del anticristo es el Espíritu Santo en el creyente. Mientras el Espíritu Santo está en el creyente, el Espíritu Santo en el creyente hace que el creyente resplandezca con la luz de Jesús y hace que sea sal, y eso hace que no pueda avanzar la corrupción y que no pueda avanzar la oscuridad. Ahora, el Espíritu Santo siempre estuvo en la tierra. Desde Génesis, el capítulo 1, uno ve que Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu ya se movía. Pero cuando Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo va a venir a ustedes, está hablando de venir a ser morada dentro de nosotros. Ahora, desde que Jesús entregó su vida en la cruz, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se va, ¿qué es lo que se va? No se va el Espíritu Santo de la tierra en general, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios que todo lo llena en todo, y el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? Si me voy ahí a lo profundo del Seol, allí estás tú, si subo a las alas del alba, allí estás. Entonces, el Espíritu Santo no se puede ir porque es la omnipresencia de Dios, es la presencia de Dios que está en todo lugar. Entonces, cuando la iglesia se va, el Espíritu Santo va a continuar en la tierra, pero no va a continuar dentro de los hombres, porque todos los que tenían al Espíritu Santo adentro son los que se fueron en el rapto. Entonces es como si se volviera el antiguo pacto, como si se volviera antes de la cruz. Está el Espíritu Santo, pero no habitando entre los hombres, porque los que se quedaron no lo recibieron, ¿cierto? Todos los que le recibieron, como ese es el sello, la garantía, el tiquete que dice que usted se va en ese primer bus, ¿cierto? Del rapto, cuando suene la trompeta, entonces gracias a eso usted se va, pero entonces lo que se va es la habitación del Espíritu Santo en el creyente, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en la tierra.
todavía va a estar, todavía va a sellar algunos de esos 144.000. De pronto la próxima vez podemos hablar de eso. Y todavía va a levantarse en algunos creyentes o va a traer convicción a los corazones para que algunos puedan llegar a creer y puedan levantarse una nueva iglesia dentro de la tribulación o un nuevo grupo de personas que pongan su fe en el sacrificio de Jesús. No sé si eso lo responde, pero el Espíritu Santo técnicamente no se puede ir, porque es la presencia de Dios que todo lo llena en todo, pero sí se va a ir dentro del creyente. ¿Sí tiene sentido lo Lo que... que sí, claro, lo hace más difícil que personas se salven, porque obviamente está la maldad en la carne, está todo el mundo es malo. Entonces, si no tienen al Espíritu de Dios adentro, pues va a ser un tiempo muy duro. Pero hay una promesa, la próxima vez hablamos un poquitico acerca de eso, que si van a haber creyentes en la tribulación, recuérdame lo que ese es un tema súper bonito y yo creo que Bueno, también va a salvar, porque Él es misericordioso y Él no quiere que ninguno perezca. listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Hola, queremos pastor. abrir un Yo minutito. tengo una pregunta. Buenas noches, Hola, Pastor Pedro. Pablo. ¿Cómo está? Tengo una pregunta con respecto el anticristo se hace pasar por Cristo. Entonces, mi pregunta es, ¿debe cumplir algunos requisitos ante los judíos para hacerse pasar por Cristo? O sea, algo así como descendiente de David, algo así como que nació en Belén, o sea, algo de los cumplimientos de las profecías de Cristo. De hecho, sí, algunas personas dicen que debería ser de la nación de Israel, otras personas dicen que va a ser de pronto una persona que venga descendiente de Abraham, que ahí podría incluso caer como alguien del Islam. Realmente no tenemos así como datos específicos, pero muchas personas dicen que para que los judíos lo acepten, debe cumplir algunas de las profecías básicas de la palabra y debería ser, sí, hijo de David, ¿no? O sea, como descendiente de David. Pastor, tenemos otras tres preguntitas. Primero está Luz Elena. ¿Sigue? Gracias, Pastor Pablo. Gusto de verte. De Hola, Elena, bendiciones. Un gusto. Gracias. La parábola de las 10 vírgenes está hablando con respecto a los creyentes que nos quedamos del rapto, que nos quedamos, no, que se van a quedar, porque yo no. Sí, habla con respecto en el momento del rapto. Tiene que ver la parábola de las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas, que son las que se quedan. Cuando uno estudia el tema de escatología, de hecho, una de las cosas de pronto que hay que mencionar antes en muchas ocasiones es cómo se utiliza la hermenéutica en el estudio de la escatología. Y una de las cosas que dicen es que la revelación es progresiva y normalmente las profecías que tienen que ver con la iglesia o la escatología para la iglesia se encuentran en las epístolas. Y las enseñanzas de Jesús antes de la cruz normalmente fueron dirigidas a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces en los evangelios no vemos realmente referencias, por ejemplo, al rapto, y cuando se habla acerca, digamos, de Mateo 24 y 25, Jesús estaba hablándole a judíos y ahí habla acerca de siervos. Y una de las cosas de pronto claves es que esa parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, dice que el esposo viene. De hecho, aquí la tengo en Mateo en el capítulo 25, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces no dice el novio, que eso ya es bastante diciente. Y cuando entran al banquete, no a la ceremonia. Parece ser que la ceremonia ya pasó y es la recepción o el banquete de bodas. Entonces la boda judía se dividía en tres partes. El compromiso, que Jesús lo selló en la primera venida. La boda, que es ya el momento en el que nos encontramos nosotros con Él. Y la cena de las bodas, o parecido como la que nosotros hacemos hoy en día, como ya el banquete o la recepción después de la ceremonia. La boda se celebraba en la casa del papá y el banquete o la casa del banquete era la casa del novio. Y Jesús, de hecho, pues la casa del novio vendría siendo como la tierra. Entonces las bodas son en el cielo, en los 7 años, y la cena de las bodas es en la tierra. Pareciera que la parábola de las 10 vírgenes no está hablando acerca de nosotros, sino está hablando acerca de la nación de Israel primeramente, porque menciona a los siervos y los compara con ellos, y está hablando acerca como de las personas que en la época en la que Jesús ya llegue con su iglesia, que es la novia, o sea, nosotros ya pasamos, que tengan aceite van a poder participar de la cena. No participaron de la boda, pero van a participar de la cena. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Muy bien, sí, ¿Sí? muy claro. Es la primera vez que lo veo así. Muchas gracias. No, gloria al Señor, Luciana. Gracias por recibir. Pastor, la otra persona que tiene una preguntita es Mónica Garzón. Si quieres, porfis, abres tu micrófono y
Es tu pregunta. Gracias, buenas noches. Pastor, es que yo de pronto ingresé tarde, pero no me queda la duda. Tú hablas de que viene el rapto y luego 7 años después viene Jesús. Yo quisiera saber si en qué parte de la Biblia habla como de esos 7 años, porque pues a veces dicen que nadie sabe ni el día ni la hora en que vendrá el Señor. Entonces me quedó como esa duda ahí de los 7 años. Gracias. Bueno, brevemente lo voy a mencionar ahorita y de pronto con eso podemos comenzar dentro de 8 días. Hay una profecía que es gigante y les voy a dejar de tarea de pronto leer ahí en Daniel el capítulo 9, los versículos 24 al 27. Es una profecía que es llamada la profecía de las 70 semanas, donde habla acerca de cómo la gran tribulación es la última semana, son 70 semanas de años, es la última semana que Dios les está debiendo a la nación de Israel. Eso no quiere decir que sepamos el día y la hora, ¿cierto? Lo que nosotros sabemos es que Dios le debe 7 años donde Él todavía quiere hacer algunas cosas con la nación de Israel y usarlos para que sean de bendición a las naciones, porque ese es su plan específico. Entonces, esto lo vamos a ver la otra semana para que podamos, o sea, para que de pronto puedas conectarte y verlo también más en detalle. Ahora, una cosa que quiero mencionar, la Biblia dice que el día y la hora La Biblia nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero dice que nosotros como cristianos no es que estemos en tinieblas o estemos desapercibidos. Nosotros sabemos la temporada. Nosotros sí podemos discernir los tiempos y las sazones. No sé si de pronto ustedes recuerdan que en la primera venida Jesús de hecho les regañó porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Y es algo de pronto que vale la pena mencionar que Jesús cree que nosotros podemos saber. Varias veces nos dicen, no quiero que ustedes ignoren qué va a pasar con los que duermen, cómo va a ser la resurrección. Yo he venido para que sepas y entiendas, no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de estas cosas, debes saber esto, cómo van a ser los tiempos finales. Entonces Él nos dejó ciertas cosas para que estemos apercibidos y hay un pasaje en la palabra, en los evangelios, donde Él cuando estaba hablando no solamente con los fariseos, sino con la gente del común, y bueno, de pronto quiero ponérselos aquí, Lucas 12, si me acompañan un segundito. Lucas en el capítulo 12, quiero leer los versículos 54 al 56, porque a veces con la excusa de que no podemos saber, la gente entonces no estudia el tema y de hecho Dios nos dejó muchas cosas en la palabra y nos dejó al Espíritu Santo para que sí estemos apercibidos del tiempo y dejó también una serie de señales para el mundo que nosotros estamos viendo cumpliendo alrededor de nosotros. Pero en este versículo, en Lucas 12, versículos 54 al 56, yo quiero que observen esto. Decía Jesús también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Y él estaba hablando del tiempo de su visitación. Y dice, ustedes ven nubes y dicen, uy, va a llover, o ven que está, no sé, que amanece soleado, uy, hoy va a ser calor, ¿no? Y ustedes saben, viendo así como señales en lo natural, pueden saber qué tan buen clima o qué tan mal clima va a ser. Él dice, y no son capaces de distinguir el tiempo de mi venida. Ahora Jesús dice, hay cosas en lo natural que ayudan a entender cómo va a ser algo en el futuro y de la misma manera, así de fácil como entender el clima, debería ser igual de fácil para nosotros los creyentes entender la venida de Jesús. En la primera venida ellos no tenían el Espíritu Santo viviendo en su interior y llegaron allá los reyes sabios, llegaron los pastores, María sabía, Elizabeth sabía, José sabía, la primera venida de Jesús y nadie tenía el Espíritu Santo adentro. Vinieron desde Babilonia los discípulos de Daniel y todos estaban entendidos. Aparecieron Simeón y Ana en el templo en el momento en el que estaba siendo presentado. Si ellos supieron, ¿será que nosotros que tenemos el Espíritu Santo en el interior vamos a saber cuando Jesús regrese la segunda vez? Nada más como para considerarlo. Yo creo que la venida de Jesús sí vamos a saber. Ahora, cuídense de las personas que le dicen, va a llegar el 3 de septiembre del año 2021, o sea, reprendo en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? O márquela, ¿no? Como el día y la hora nadie lo sabe, diga, este día no es. Sí. Sí, o sea, pero no estamos diciendo, o sea, cuídense de las fechas, no decimos que hay una fecha, pero ya se siente el tiempo de cambio y en el espíritu los cristianos ya lo saben y yo he hablado con muchas personas, el Señor está dando sueños, visiones, ha abierto la revelación como nunca antes y hoy podemos entender mejor este tema que en muchas otras ocasiones. Listo, pastor, y tenemos una última pregunta. Mamita, abre tu micrófono. Pastor, buenas noches. Pastor, yo siempre tenía una pregunta y ahorita que su merced estaba hablando sobre el tema de la gran tribulación, yo fui formada en una iglesia donde a mí siempre me inculcaron que en la gran tribulación solo se salvaban judíos.
¿cierto? O sea, solo el pueblo de Israel. O sea, esa era como la doctrina que siempre nos decían. Pero escuchándolo a usted hoy, y en unos estudios y una vez leyendo la palabra, pues yo solita en un devocional leí una palabra en Apocalipsis y a mí eso como que me dijo, no, yo entendía que ahí van a haber no solo judíos en la gran tribulación, sino también gentiles, ¿sí? No he entendido hasta el sol de hoy por qué hay iglesias que adoctrinan eso, o sea, si la palabra, pues, a mí la palabra que leí en Apocalipsis, fue en Apocalipsis 7:14, bueno, en todo el capítulo prácticamente del 8 al 14, pero el 14 fue lo que a mí me hizo entender que sí iban a haber gentiles ¿cómo se llama? En la gran tribulación, salvos. Pero le soy sincera, yo nunca fui capaz de confrontar al pastor de la iglesia porque no sabía, o sea, él era muy dado en su, o sea, él era muy, ¿cómo se dice? Una persona como que no se deja hablar en ese sentido lo que él diga. Y con mi hija hablábamos, yo le decía, como que yo a mi hija le expliqué ese tema, que es donde decía aquí en Apocalipsis 7:14. Yo le dije, no, perdón, 7:13. Entonces uno de los ancianos salió diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque yo deducía que eran gentiles. Porque en el 9 me dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. ¿Sí? O sea, no hablaba de las naciones específicas, no decía de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y de hecho, pero sí me quedé yo con eso de que yo nunca pude, o sea, yo me hablo con el pastor de la iglesia donde yo, pero no he podido como hablar de ese tema porque esta es la doctrina de él. O sea, él habla mucho del Apocalipsis, pero habla de ese tema, de que en la gran tribulación solo se salvan judíos y no sé, o sea, no sé cómo abordar ese tema con él. Pues una de las cosas que dijimos, o sea, básicamente la próxima sesión vamos a mencionar brevemente o un poquito más en detalle de pronto la profecía de Daniel 9, de las 70 semanas, como para tenerlo un poco más claro de dónde dice que, por qué 7 años, y vamos a procurar hablar acerca de qué va a pasar si hay creyentes durante la gran tribulación. Y entonces vamos a tratar de enfocarnos en esos dos temas. O sea, hay muchas cosas que hablar, entonces yo creo que esos nos pueden dar ahí pie como que son más o menos donde están las dudas. Pero tú tienes razón. En Apocalipsis, ahí en el capítulo 7, comienza diciendo que el Señor va a sellar, y el sello tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, a unos de Israel, y esas personas que van a sellar, dice que van a ser entrenadas. De hecho, hay 2 testigos que van a entrenar a esos 144,000. Ellos van a salir a evangelizar al mundo, y la Biblia dice literalmente, la palabra ahí es etnos, de todos los pueblos, de todas las lenguas, tribus y naciones. La palabra pueblos es la palabra que es normalmente traducida por gentil. Entonces, de todos los gentiles, incluso está mencionando allí. Y bueno, y básicamente lo que nos da a entender es que a través de los judíos se va a volver a predicar el evangelio. Va a ser así como cuando los primeros discípulos recibieron al Espíritu Santo y salieron a predicar. Entonces, pues obviamente van a comenzar de pronto ahí donde están, con judíos, y hay una promesa de salvación para los judíos, pero lo que la Biblia nos muestra es que incluso otras personas también van a creer en el mensaje que ellos predican. Y bueno, y eso no le va a gustar al anticristo y les va a perseguir, ¿no? Entonces va a ser un tiempo también difícil para ser creyente, pero bueno, el Señor en su misericordia también tiene salvación. Ahora, no nos ponemos a discutir en cuanto a doctrina, en esto nadie... Vamos a orar. Yo tengo la verdad absoluta y si es mejor orar por ellos y que el Señor les muestre y les abra la palabra. Okay. Sí. No, gracias, pastor. La palabra no es para entrar en contienda y más es un pastor, entonces oramos para que él tenga revelación de la palabra y sé que es un hombre que tiene el Espíritu Santo, entonces este es el tiempo que lo que decía Pastor Pablo, está viniendo muchísima más revelación a cada persona y hay un Dios que es misericordioso a través del Espíritu Santo. Y tal vez el Señor justo le esté mostrando. Sí, totalmente. La doctrina a Pedro, le actualizó la doctrina a Pablo, no Pablo a nosotros. Judaísmo, y el Señor le dijo, no, son también los otros, y bueno, total. así nos puede actualizar también a cada uno de nosotros. Claro que sí, esa es la misericordia de Dios. Pastor Pablo, muchísimas gracias. Ha sido una noche para mí y sé que para todos el grupo que estamos acá es de bastante edificación. Cristo viene y viene pronto, entonces, Pastor Pablo, solo nos resta darle muchísimas gracias por su amor, por su tiempo,
por todo lo que hace. Sé que está muy ocupado con las clases de rema, con todo lo que la iglesia, las traducciones, las clases, todo, pero gracias por el tiempo y por el amor para Casa de Dios, Pastor Pablo. Gracias a ustedes por recibirme siempre y bueno, que sea edificación. Si tienen preguntas, de pronto escríbanlas y tal vez la otra semana podemos también responderlas. Y Sí. bueno, Maranata, Jesús viene pronto. Sí. Si no viene de aquí a 8 días, entonces de hoy en 8 días continuamos con el tema. Y bueno, damos gracias por esta noche, Pastor Pablo. Damos gracias a Dios y queremos que pues obviamente la palabra no vuelva vacía, sino que nos llene de ánimo, de saber que estamos, esta parte de la iglesia, este último tiempo, es un tiempo excelente para la iglesia y nos debemos sentir privilegiados de estar en esta parte de la iglesia, ¿no? Amén, amén. Entonces, bueno, vamos a orar y quedamos despedidos. Papito Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este excelente tiempo, porque podemos saber que esto es pan de vida. Y te damos gracias porque creemos que esta palabra no vuelve vacía, sino que nos llena de ánimo, nos llena de fortaleza y por sobre todo, Señor, nos lleva a entender de la necesidad, Señor, que personas que están ahí afuera y aún, Señor, miembros de nuestra propia familia, hace falta, Señor, que reciban a Jesucristo, que reciban al Espíritu Santo para que también se puedan ir con nosotros en el rapto. Gracias, Señor, porque esto hace que nosotros tengamos hoy más claridad y vivamos cada día con gozo y con alegría porque Maranata, Cristo viene. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Familia, tengan una noche excelentemente bendecida. Y bueno, estamos pendientes, mañana tenemos nuestro servicio, oración en la mañana y seguimos preparados y estando ahí alertas. Gracias, mi pastor. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, Gracias, familia. pastora. Feliz noche, Pastor Pablo. Muchas gracias. Dios los bendiga.